Hay un concepto, una fórmula muy sencilla, la verdad, para determinar aquellos que son potenciales. ¿Cuál es aquel recurso potencial? Si todos los años ustedes tienen un presupuesto y se gasta tanto, y hay algo que no se gasta, quiere decir que ahí hay un recurso útil, hay un recurso que puede ser aprovechado y que por ahora no está siendo aprovechado. Desde el punto de vista financiero también sería bueno comenzar a revisar un poco las cuentas, ¿no? Se ha destinado tanta cantidad, cuánto se ha utilizado y cuánto no. Eso que no se ha utilizado, generalmente se devuelve al presupuesto, habría que ver qué es lo que está impidiendo que se utilice o se gaste, o tal vez hay que replantear ese gasto. En el caso del Ejecutivo, ha establecido que hay una serie de infraestructura estratégica, hay bastante infraestructura estratégica que es importante, pero ha considerado que de todo este universo de infraestructura estratégica que se necesita, hay algunos sectores que considera que son estratégicos, ¿no? Transporte, educación, saneamiento, agropecuario. Y en el caso del Poder Judicial, ¿cuál es la infraestructura estratégica? Yo creo que aquí hay una tarea también. Tendrían ustedes que ponerse de acuerdo todo el plano mayor y el equipo de trabajo, el equipo técnico, para identificar cuál es esa infraestructura estratégica que no solamente tiene que protegerse, sino que tiene que implementarse tal vez. Hay una infraestructura natural que cada vez se está cobrando mayor importancia, sobre todo en el marco del cambio climático, que se considera que los servicios ecosistémicos, se dice así, aquello que produce la naturaleza, son importantes porque permiten la calidad de vida, proveen recursos como el agua, alimentos. Entonces, tiene que ser, en todos sus planes, tiene que considerarse la infraestructura natural como un aspecto importante. No, yo no les sugiero que no lo dejen de lado. Miren, la gestión de riesgos, generalmente los planes que se desarrollan se enfocan en las personas y en la infraestructura, digamos, pública. Un poquito en la privada, pero tampoco mucho. Pero la verdad, muy poquito en temas ambientales, ¿eh? O sea, el tema ambiental no es una prioridad en la gestión de riesgos en los planes que se están desarrollando en todo el país. ¿Por qué? Porque el especialista ambiental no necesariamente es parte de estos equipos también, ¿no? La mayoría son civiles, geólogos, entonces hay muy poquitos ingenieros ambientales metidos en riesgos. La mayoría de los ingenieros ambientales están metidos en temas de cambio climático. Pero como casi todo va a apuntar a unir los dos, yo creo que hay que comenzar, ustedes que ya están desarrollándose en este tema, hay que unir los dos, la parte de infraestructura física, las personas y los temas ambientales. Además, ustedes tienen una orientación ambiental y es parte de su estrategia, la mencionan. Entonces es la oportunidad para unir también estos temas en su proceso de evaluación, supervisión, implementación de planes. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, comentario, por favor? A ver, doctora, buenas. Le habla Máximo Rojas Rivera, jefe de seguridad de la sede Mancilla Novela de la Corte Superior de Justicia de Lima. Tengo una inquietud, dígame. La composición del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre está conformado dentro de ellos por la presidencia del Consejo, el presidente del Consejo de Ministros, el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo Nacional, y así, ¿no? Los gobiernos regionales, gobiernos locales, y el Poder Judicial como un poder del Estado. En esa composición, ¿en qué parte estamos nosotros, doctora? Quiero saber esa pregunta, si me la puede contestar, por favor, disculpe. Claro que sí, yo soy ingeniera, ya me estaba doctorando usted. Mire, una excelente pregunta, porque no somos parte. Ahora, esa ley cuando salió, se implementó con clara orientación al Poder Ejecutivo. Pero el Poder Judicial asume ese reto y prácticamente le dice, nosotros que estamos pintados acá, y se adecua, sí. ¿Algún comentario? Sí, doctora, correcto, hasta ahí lo estoy entendiendo, ya le entendí. Ahora se adecua
y dice, yo soy parte, porque yo soy parte del poder, de los tres poderes del Estado, soy parte del país y asumo, yo me autodenomino parte de, y le digo a las autoridades, voy a cumplir con todo. Y la primera evidencia de esto, así lo han reconocido el Poder Ejecutivo, que a través de un documento formal crea el grupo de trabajo de gestión de riesgo del Poder Judicial y la reconoce como parte del sistema nacional. A través de esa acción, fíjense esta circunstancia, a través de esa acción le reconoce su participación como parte del sistema, porque sus autoridades del Poder Judicial así lo asumen. Y no solamente reconocen la conformación del grupo de trabajo, sino que van mucho más. O sea, el ímpetu del Poder Judicial dice, y nosotros queremos nuestro Centro de Operaciones de Emergencia, nuestro COE. Y le rompen la cabeza al COE Nacional y dice, uy, ¿y cómo hacemos esto? Bueno, ahora han reconocido, a través de un documento formal, efectivamente le reconocen la conformación de un COE en el Poder Judicial, y los espacios de los distritos jurisdiccionales le dicen, bueno, mire, los vamos a llamar EMET, o sea, Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres, como muy similar a Salud. Salud también tiene una suerte de instancias que son tipo COE, pero se llaman EMET. Entonces el Poder Judicial ahora, en estos momentos, tiene no solamente un grupo de trabajo reconocido, abocado, y digamos es el mayor responsable de la gestión de riesgos en el Poder Judicial, sino que también tiene la autorización, digamos, o la aprobación para la conformación de su Centro de Operaciones de Emergencia a nivel nacional y sus EMET. Y eso abre una serie de acciones para todo este grupo. Por esa razón, ahora se necesita, yo no sé, el Poder Judicial necesita que el equipo humano esté preparado para este reto, ¿no? Para desarrollar sus actividades en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Así que le agradezco la pregunta, yo creo que esa es la situación desde mi punto de vista. Se agradece, doctora, se agradece. Gracias, ingeniera. Gracias por esa acotación, porque como poder del Estado no estábamos en el sistema, pero ya se entiende por la situación que usted está diciendo que el mismo Poder Judicial se ha adscrito, ¿no? Se ha adherido al sistema nacional de gestión de riesgos de desastre, ¿no? Al sistema. Yo creo que el modelo le va a servir para que el Congreso haga lo mismo, ¿no? Muy bien, continuamos. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, sí. Según lo comentado por usted, o sea, significa de que a nivel nacional se va a tener que tener personas capacitadas para informar cada vez que hay un desastre al COE nacional. Claro, mire, me estoy adelantando, pero la clase del COE, que va a ser la última, yo me imagino que el especialista que hemos convocado, porque él ha sido jefe del COE nacional, que toda su experiencia la va a vertir con ustedes, pero mire, la figura es así. Si tenemos un COE de Poder Judicial, que debe estar pues acá en Lima, en la máxima autoridad, tiene que recibir información de sus EMET a nivel jurisdiccional. Entonces, en cada jurisdicción tiene que haber un monitoreo, una persona que está monitoreando los fenómenos naturales y sus posibles afectaciones, tanto en el territorio como en la institución. Ese EMET le envía información al COE del Poder Judicial, y el Poder Judicial, del COE del Poder Judicial, articula, comunica, gestiona con el COE nacional. Yo me imagino que va a ser una suerte, esa va a ser la cadena funcional. Ahora, en el COE distrital judicial también hay un COE local, ¿no? Hay un COE de provincia, hay un COE de distrito y hay un COE de región. Esa articulación, digamos, lateral, ya dependerá de sus autoridades cuáles serán los mecanismos, ¿no? Sería bueno, por supuesto, que articulen, porque si no habría duplicidad de información. Pero ya eso me parece que va a ser un tema en cuanto al diseño institucional de cómo va a funcionar los EMET con respecto a su COE del Poder Judicial y con respecto a los COE del Ejecutivo. Ya, ingeniera, muchas gracias. La ley ya la conocen, ustedes supongo que han sacado 20, muchos, la verdad, por ahí hay un 10, un 5 por ahí, yo pienso que por un tema de
mal manejo de teclado, ¿no? Pero la ley yo creo que ustedes todas lo conocen. Establece, lo clave aquí es que habla de un sistema interinstitucional, habla del SINAGEL como un sistema interinstitucional. Y esa palabra interinstitucional aplica para todo, incluso para lo que está sucediendo en este momento, ¿no? El Poder Ejecutivo abre las puertas a los otros poderes del Estado para trabajar en conjunto. Y establece esa ley 5, digamos, capítulos, se conoce como títulos aquí, entre los cuales tal vez ustedes pueden leerla, identificar los componentes, ya lo conocen, ya lo han escuchado, ya lo manejan, yo creo, pero la organización, aquí es donde tienen ustedes que revisar cómo se organiza el SINAGEL, para encajar dónde, cómo vamos a cumplir nuestras funciones, cuáles van a ser nuestras funciones, hasta qué límites. Y este tema, su plana mayor van a tener que diseñar una forma de trabajo en articulación con el SINAGEL. Porque bueno, ya son parte ustedes del SINAGEL, pero ¿cómo se articulan sus funciones? Yo me imagino que probablemente tendrán que asignar funciones. En el tema de riesgo, muchas veces cumplimos una función X y se nos agrega otra función. Si ustedes están aquí en este curso es porque de alguna manera la institución está mirando, ¿no?, como potencial recurso para cumplir estas funciones. Así lo entiendo yo. Pero estas funciones tienen que ir de la mano con cierto manejo técnico, institucional, financiero, de planeamiento. Y cuando hablamos de planeamiento, el insumo técnico operativo son los planes específicos. Hay una serie de planes. Y ustedes tienen que familiarizarse con la formulación de estos planes, aunque ustedes no lo hagan. Porque de repente lo tercerizan, mandan a otra institución que lo haga, pero ustedes no van a recibir algo sin entender. Entonces tienen que saber cómo se hacen esos planes. Obviamente, como alguien preguntó, ¿y qué pasa si no lo hago? Bueno, hay infracciones y también hay sanciones. En cuanto a sanciones, lo que sí se ha especificado, hay una ley, y acá la estoy dejando y lo voy a colgar también en la plataforma, donde está definido cuáles son las funciones y responsabilidades según las instituciones, ya, pero no dice los castigos. Pero hay una ley, la ley 30779, que sí menciona específicamente las sanciones, donde se habla de suspensión del cargo. Por ahí dice, el alcalde puede ser vacado. Bueno, no sé vacado, porque a veces el término, no sé si está orientado a la vacancia, porque dice suspensión del cargo. ¿Será igual que ser vacado? No sé, eso lo dicen ustedes más, los abogados, que saben más. Pero ¿por qué puede ser suspendido el alcalde o el gobernador o el consejero? Entre otras cosas, por no cumplir con las funciones en materia de defensa civil. Y aclara esta ley que cuando dice defensa civil se está refiriendo a todo lo que es riesgos. Porque deben conocer ustedes que hay muchas oficinas municipales que dicen Oficina de Defensa Civil. No, eso está mal, porque el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, todos los conocemos, es uno. Estas oficinas de defensa civil no tienen ninguna relación con el INDECI, ninguna, sino que por costumbre se han quedado con el nombre. Incluso en los chalecos utilizan el logo de INDECI, muy parecido, ¿no? Pero eso se ha quedado pues por el SINADECI que teníamos antes. Pero hoy en este momento no existe eso, todos son riesgos, entonces tiene que llamarse Oficina de Gestión de Riesgos o Gerencia de Gestión de Riesgos, no defensa civil. Pero bueno, la ley aclara que cuando se refiere a defensa civil se está refiriendo a riesgos. Justamente, ¿no?, la ley orgánica del Poder Ejecutivo establece una serie de indicadores, pero lo principal aquí es cuando se refiere a un sistema funcional. O sea, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos es un sistema funcional. ¿Qué cosa es un sistema funcional? Tiene la finalidad, dice, asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requiere la participación de todas o varias entidades del Estado. Porque, como les mencioné, nosotros tenemos que aplicar nuestros planes en función de las políticas públicas y a su vez están referidas a la política estratégica nacional, al plan estratégico nacional, perdón.
Entonces, una cadena de planes, ¿no? Nadie puede ir aparte por su cuenta, tiene que tener como referencia un plan previo. Y ese sistema funcional está estipulado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En el caso de nosotros tuvimos una ley y por supuesto tiene que haber un reglamento que aplique esa ley. Lo rescatable, digamos, de este reglamento es que ahí menciona cuáles son los instrumentos de la política nacional. Entonces, al revisar notamos que se consideran instrumentos los programas presupuestales estratégicos vinculados a la gestión de riesgo. Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo tenemos la cuenta 068, es decir, una cantidad de dinero orientada a las acciones de gestión de riesgo. En el Poder Judicial, ¿cuál es la cuenta? Es la misma, eso en materia de que sus funcionarios de la alta dirección lo establezcan, ¿no? Bueno, y también tenemos como referencia que el Plan Nacional de Operaciones es para nuestros planes operativos, esto es nuestro referente. Hay también planes sectoriales, regionales, municipales, y ahora, a partir de ahora, yo creo que el Poder Judicial tendrá que comenzar a formular sus planes de Poder Judicial articulados con el Plan Nacional de Operaciones y otros. Y existe una serie de planes que ya cuando nos corresponda la sesión de planes los vamos a discutir. También hay que desarrollar mecanismos de programación, formulación y ejecución presupuestal. ¿Qué significa esto? Cada vez que ustedes tengan un proyecto de inversión, porque quieren construir una nueva instalación o porque quieren adquirir algunos bienes que ya no son proyectos de inversión, sino IOR, o sea, inversiones de acondicionamiento, rehabilitación, X, tiene que tener un componente de gestión de riesgos. Ya no puede existir que usted haga un plan de gasto o de inversión si no ha considerado un componente de evaluación de riesgo. Entonces, para el tamaño de organización del Poder Judicial, a la larga, yo creo que va a empujar a que exista ahí una suerte de especialización o un grupo especialista en estos temas para que ayuden a sus formuladores, a sus economistas, a sus ejecutores en cumplir con esta referencia de que todos los planes tienen que tener un componente de gestión de riesgo. Ahora, como las presiones de los bilaterales, de la ayuda bilateral, como el BID, por ejemplo, habla de que no solamente debemos tener una orientación a la gestión de riesgo, sino también a la resiliencia. Es un nuevo concepto que se está desarrollando. ¿Qué significa ser resiliente? Ya les expliqué. Es que tienen que diseñar sus obras de infraestructura pensada en que tienen que soportar un impacto mayor. No hacerlo solamente para 5 años, para 10 años, no. Tiene que hacerlo pensando en que va a tener que afrontar un impacto de desastre fuerte. Bueno, y sus instrumentos de política, ahora probablemente, yo supongo, ¿no?, que el próximo plan de gobierno del Poder Judicial va a decir específicamente ya algo relacionado al tema de riesgos. En este momento está en su PEI, su Plan Estratégico Institucional, está en su POI, pero en el plan de gobierno está mencionado de manera indirecta. No dice específicamente así, sino está de manera indirecta. Yo supongo que más adelante, cada vez que generan nuevos documentos, ya van a hacer mención específica de la gestión de riesgo. Y bueno, los mecanismos de supervisión, evaluación, control y sanción, eso todavía está construyéndose. Pero como les dije, en el caso de ustedes, en su PEI, ya habla de supervisión. Así que yo considero que eso es un avance. Un gran avance que el Ejecutivo no tiene, por ejemplo. La parte de que que la gestión de riesgo es un proceso social, ustedes ya saben, porque tiene una base en las personas y en la sociedad. Pero tal vez tan importante como eso es que está basado en la investigación científica y registro de informaciones. Tenemos que acostumbrarnos a registrar informaciones. ¿Qué es un COE? Es un centro de información donde se registra información de lo que puede suceder y de lo que sucede. Prácticamente cuando sucede hay una afectación, una pérdida, eso se registra, y cuando va a suceder o es probable que suceda, también se registra porque de ahí salen las alertas y las alarmas. Entonces todo es registro, hay que estar registrando. ¿Cuál es la ventaja de los registros? Que tenemos data, y a medida que pasen los años, con esa data la llevamos a la estadística y determinamos
la tendencia en aquella zona donde probablemente sucede constantemente determinado impacto, donde se gasta con determinada frecuencia, determinada cantidad, donde se necesita ayuda humanitaria o kit de emergencia para afrontar determinado impacto. Entonces, eso no se sabe en este momento porque no tenemos registro de información. A partir de ahora, cuando ustedes tengan implementados sus COE y sus EMET, lo que más se necesita, el insumo de estas entidades es la información, registrar constantemente la información. Y bueno, también habla en la ley 2964, en su artículo 7, dice la integración con otras políticas transversales y de desarrollo a escala nacional e incluso habla de internacional. Porque ustedes recordarán que en el 2011 se creó el SINAGER, ¿no? Pero a consecuencia de qué fue, ¿se acuerdan? A ver, alguien que me mencione. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó que motivó que exista este cambio del SINADES y al SINAGER? Hubo un evento bien fuerte. El pico, el 2007. Claro, así es. Pero solamente fue por eso. Ustedes recordarán el presidente de aquel entonces, ¿no? Le fue llamada la atención de la comunidad internacional porque el mundo ya estaba cambiando el enfoque de atender las emergencias por el concepto de riesgos. El mundo ya venía reuniéndose y conversando sobre el tema porque ya había habido sismos de alta intensidad en diferentes partes del mundo y cambiaron el enfoque de solamente atender a los damnificados al enfoque de prevenir los daños. Y hay cumbres, así como hay reuniones especiales de presidentes, hay cumbres de gestión de riesgo. Yo les invito a que se familiaricen con estas cumbres. Y la última, conocida como, ahí se me fue. A ver, háganme acordar, Yokohama fue la primera, Yogo la segunda, Sendai. El marco de Sendai, que es la última, donde se reunieron los expertos del mundo, le dijeron a todos los países, ustedes tienen que comenzar a desarrollar conocimiento del riesgo, tienen que preparar su presupuesto para prevenir. Entonces hubo una llamada de atención internacional respecto a que nosotros no estábamos adecuándonos a ese modelo. Por tanto, la gestión nacional, la gestión de riesgo del Perú, también está articulada con la gestión internacional del riesgo. No estamos aislados y estamos básicamente adecuándonos. Ustedes saben que comenzamos con una política nacional de gestión de riesgo que fue actualizada el año pasado. ¿Por qué? Porque la anterior política hablaba de los principios de Hyogo, en la cumbre de gestión de riesgo, que ya estaba desfasada, pues ya cambió la política. Una consulta. Sí. Una consulta, mire. Se habla hoy en día de la ISO 31000, que habla del riesgo puro, la ISO internacional de gestión del riesgo. Es decir, una norma internacional, pero viendo nuestra realidad con respecto al sismo de que hubo Moquegua, Arequipa, decimos, las edificaciones de las casas aún mantienen su estructura antigua de adobe, quincha. O sea, puede haber norma, puede haber estándar internacional, pero la realidad de las casas, hoy en día la gente con la canasta básica familiar, lo primero que uno hace cuando tiene dinero es tratar de construir su casa, porque a pesar que la tiene construida, no la tiene con la estructura sólida como para pasar una eventualidad de riesgo natural, ¿no? Pero, o sea, hay norma internacional, hay estandarización, y usted sabe la realidad, pues, por ejemplo, acá el Cerro Pachacuta, el Cerro El Pino, el Cerro San Cosme, el Cerro San Pedro, son realidades latentes. Puede haber norma internacional, pero entre quien entre el presidente, no lo va a cambiar en 5 años. ¿Cuántas familias hay ahí? O sea, yo pienso que debe haber una norma nacional ya adecuada a la realidad, no solo del Perú, porque escuché que por primera vez en la selva habían conocido lo que es un sismo o un terremoto. La gente no había pasado por eso. Entonces, hay norma internacional que está bien alejada de la realidad nacional. Entonces, pienso yo que debería haber, ahora que hay el INACAL, que casi copia la norma internacional, o sea, adecuar a la más cercana, que es la ISO 31000, que habla. Ahora, el director de proyectos también considera el riesgo
que es lo mismo que está en la ley de seguridad y salud, que está en la misma de la seguridad industrial, en la seguridad nacional, pero en la realidad, al momento que hay un sismo natural, la desgracia es enorme, ¿no? O sea, claro, pienso yo que todavía se necesita un ente que hable del riesgo puro en sí, tanto natural como por la mano humana, ¿no? Ok, muy bien, te comprendo perfectamente y le voy a comentar un caso, ¿no? Chosica, que es uno de los lugares que tal vez estamos familiarizados constantemente con las desgracias que suceden, ¿no? Las personas siguen viviendo ahí, entonces cuando uno va, no se le puede plantear reasentamiento porque se nos vienen encima, ¿no? Pueden ellos tener N riesgos, pero no quieren moverse a esa zona por nada del mundo. Bueno, la pregunta es, ¿qué se hace frente a eso? Hay una ley, vivienda determinó una ley que toda aquella zona declarada como zona de alto riesgo no mitigable, no se debe gastar un sol en inversión pública. El alcalde no está permitido que desarrolle actividad social, es decir, no puede facilitarle salud, educación, nada. Eso fue como una manera de desalentar el emplazamiento de las personas en esos lugares, pero no ha funcionado. Como usted bien dice, ¿no? O sea, la presión por el uso del suelo es mayor al temor al riesgo. Frente a eso, ¿qué hacemos? COFOPRI, en este gobierno, entró con una política de cambio muy similar, más o menos a los argumentos que usted menciona, y dijo, eso del tema del riesgo se vuelve a manejar por último cada quien que vea cómo la afronta, y quiso titular en lugares considerados de alto riesgo, pero el Colegio de Ingenieros y otras entidades, y la prensa incluso, le dijeron un ratito, señor director, el que estuvo proponiendo ese cambio en COFOPRI, usted no puede ir contra la corriente contra la política de la gestión de riesgo, usted no puede titular en esos lugares que son de alto riesgo. No, pero las personas tienen que ir, no, usted no pasan. Y se hizo un cargamontón y finalmente COFOPRI retrocedió. ¿Qué queremos? Esa es una problemática social que nos golpea a todos, ¿no? Queremos lugares donde las personas vivan y no estén en riesgo sus vidas. Sin embargo, la presión por el suelo es tanta que eso al poblador no lo mira como un bienestar. O sea, usted no está planteando un bienestar para el poblador, usted está poniendo un obstáculo a la vivienda. Tenemos que desarrollar algo, pero en este momento no encontramos una solución. Vivienda desarrolló un programa, un bono, algo parecido al bono, pero para ayudar a fortalecer algunas viviendas que estaban vulnerables, es decir, las que estaban débiles frente a un sismo, fortalecer sus bases. Se paralizó ese programa porque no estaba cumpliendo sus objetivos. Aún no tengo claro yo cuáles son las razones por las cuales tuvieron ese programa. ¿Qué debemos hacer de cara al futuro? El tema de la vivienda es tal vez el punto donde el ministerio tiene que apuntalar, tiene que desarrollar vivienda social. Si quieren, se puede vivir en lugares de alto riesgo. Miren, en otras partes del mundo viven en laderas bien altas. Pero ¿cuál es el asunto? La estructura, los cimientos, la ingeniería. Por tanto, habría que pensar que si quieren desarrollarse en esos espacios, si se quiere desarrollar en esos espacios, tendríamos que desarrollar la ingeniería para apoyar a estos espacios. Pero ¿quién va a sacar adelante esa acción? Tendría que ser el Ejecutivo a través de un programa, ¿no? Un programa social de ingeniería de resiliencia. Estoy mencionando unas propuestas, ¿no? Entonces, eso es un reto, un desafío que estamos afrontando, compañeros. Entiendo perfectamente su posición, pero la ley nos dice que nosotros no debemos apoyar eso. El asunto es que tenemos un conflicto ahí, ¿no? Un conflicto, digamos, ético interno, ¿no? O de decisión. Va a ser motivo de seguir tocando el asunto.